Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Cristian Rauda. Él es el CEO de AI27 o AI27, se refiere a inteligencia artificial y al número 27. Mi estimado Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias por tomar esta comunicación. Y tú estás en el centro de dos discusiones que han definido, digamos, los últimos años. Este programa lo hablo mucho. Una, obvio, la inteligencia artificial. Desde hace tiempo que nos conocemos. Antes de que viniera toda esta inteligencia artificial generativa, pues la empresa que tú encabezas estaba muy posicionada, junto con otro tema muy coyuntural, es sí específico a México, que es la inseguridad en el transporte de carga, que ustedes, bueno, pues están justamente centrados en ello. Bueno, primero para los que a lo mejor no te recuerdan, pero ya tenía más de un año que no hablábamos aquí al aire, ¿qué hacen en AI27? Gracias, Rodrigo. A ver, sí, gracias. Nosotros somos una empresa que tiene más de 25 años en el mercado de la seguridad logística en México y básicamente somos una empresa que ha evolucionado en los últimos 5 años, sobre todo para acá, al desarrollar la primera inteligencia artificial que es capaz de predecir el delito de robo al autotransporte en México. Como bien lo mencionas, pues esta coyuntura de la que hablas entre la fusión de tecnología y la problemática que tenemos en México y en varias regiones en realidad de Centro y Sudamérica, pues nos ha permitido ser los líderes en esta materia durante todos estos años. Claro, y es que se llaman ahí 27 porque pueden ver 27 minutos, digamos, o esa es la idea. En el futuro seguramente esto ya mejoró porque tienen todo parametrizado. Recuerdo alguna vez estuve ahí donde tienes la operación acá en la Ciudad de México, es muy impresionante, digamos, los drones, la capacidad no de ir a donde acaba de ocurrir el delito, sino más bien a donde está parametrizado que va a aparecer, por ejemplo, el tractocamión. Eso me resulta fascinante. Preguntarte, desde entonces ahora, ¿han integrado inteligencia artificial generativa, digamos? ¿Ha significado un cambio o han seguido evolucionando? Porque recuerdo que tenían todo el soporte en AWS y habían desarrollado sus propios sistemas nativos ubicados a la realidad de México, pero no era inteligencia artificial generativa, era inteligencia artificial, es decir, machine learning y correlacionar patrones. ¿Qué ha pasado con la generativa y cómo los ha impactado o no? ¿Cómo han evolucionado? Primero que nada, muchas gracias porque lo conoces a la perfección lo que hacemos desde hace mucho tiempo y sí, básicamente nosotros empezamos con esta ola, por llamar de alguna forma, si bien no existía hace 4 o 5 años hacia atrás la inteligencia artificial generativa, nosotros teníamos modelos hechos en casa, por llamarlo de alguna forma. Ahora, con estas nuevas herramientas que han surgido, la realidad es que ha sido mucho más, ha venido a ser un potencializador de los modelos que ya teníamos. Nosotros, si recuerdas, tenemos dos grandes tecnologías. La primera de ellas es, por supuesto, la inteligencia artificial, que nos brinda esta capacidad de predecir un delito con 27 minutos de anticipación, como bien lo mencionas. Por supuesto que ha evolucionado en estos años y cada vez es más precisa. Y por otro lado tenemos nuestro primer gemelo digital que se llama Sofía y que básicamente lo que hace es sustituir las tareas que originalmente realiza un humano en el tema de monitoreo, es un monitoreo autónomo. Y lo que desarrollamos hace algunos años, pues era un intento un esfuerzo muy importante de entendimiento de la vocalización humana, de cómo nos comunicamos. Y bueno, hoy tenemos a un Whisper, que es un motor muy potente dentro de esta tecnología que acabamos de mencionar. Y por supuesto que hemos integrado todas estas herramientas para hacer mucho más potente lo que ya habíamos desarrollado en casa. Sin embargo, el tema es como la inteligencia artificial, pues sigue siendo una herramienta totalmente ad hoc, hecha por nosotros, y pues estamos muy orgullosos de tenerla. Sí, la verdad es que yo siempre los pongo como ejemplo desde antes que estuviera la inteligencia artificial generativa, porque como sabes es algo que sigo desde hace bastante tiempo y me parece que justo además muy ad hoc a la realidad mexicana, y ya lo decías tú, latinoamericana. Ahora, en el otro aspecto, ¿cómo ha cambiado el tema de la inseguridad en las carreteras? Tengo la impresión, pero es intuitiva, digamos, hemos visto pues la manifestación reciente de transportistas que han ocurrido dos cosas. Se ha intensificado por un lado y se ha sofisticado, ¿no? Alguna vez, y ya tiene rato,
pues, por ejemplo, estos láseres o bloqueadores de drones, en fin, se están sofisticando. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 12 meses, te preguntaría, Cristian, relativo a esto? ¿Qué tanto se ha sofisticado y qué tanto se ha intensificado? Mira, por un lado, el incremento de la inseguridad es muy obvio, sobre todo en el tema de carretero. Eh, y la parte de sofisticación, fíjate que ha resultado un patrón muy interesante. Habíamos visto, sobre todo en los últimos 2 años, un patrón de nuevo de sofisticación por parte de la delincuencia organizada muy importante. Sí, como lo decías, con bazucas que emiten PEMS y entonces bajan los drones, etcétera. Con mucha otra tecnología usando ellos mismos drones, lo hemos visto, pero particularmente el año pasado fue un año muy violento. Es decir, parecería que hubo una pausa en la inversión para sofisticación de la violencia y lo han sustituido por esta forma de atacar cada vez con más peligrosidad hacia los operadores de tractocamiones, ¿no? Es algo que realmente no hemos puesto, creo, la discusión completa en el centro. Siempre hablamos de los economics, siempre hablamos del impacto económico del robo al transporte en México, de cómo nos va a impactar para el North Shoring, pero creo que hemos dejado de lado un poquito la discusión sobre cómo tiene un impacto humano y cómo está costando vidas que no se había visto en años anteriores, ¿no? Y esto es bien interesante. Entonces, lo que está ocurriendo es, hicieron una pausa, digamos, en la inversión en tecnología y más bien dijeron, pues es más rentable la violencia pura, es decir, hacer ataques mucho más frontales. Supongo yo que eso tiene que ver, pues también, desafortunadamente, con la autoridad, porque uno no optaría en volverse más violento si el costo, digamos, de cara a la penalización y la labor, digamos, en este caso de la Guardia Nacional, pues fuera mucho más activa, ¿no? O no sé qué explica, o aumentó el número, eso también puede pasar, ¿no? Sí, a ver, es una consecuencia natural del aumento del volumen de delincuencia, por supuesto. Sin embargo, lo das en el punto clave. Eh, Cualquier empresa siempre está invirtiendo en tecnología o en nuevos procesos, nuevos productos, cuando sientes que necesitas avanzar en tu mercado porque tienes enfrente una amenaza que necesitas evitar o que necesitas superar. En el caso de la delincuencia, esta amenaza pues son precisamente las autoridades, las leyes que regulan tu actividad delictiva. Y entonces cuando tú ves que no tienes esa barrera de entrada, pues simplemente haces algo muy tradicional, muy sencillo y que por supuesto termina siendo mucho más rentable para tu actividad, ¿no? Claro. En el caso específico del robo al transporte, pues sí han dejado de invertir en este tema de sofisticación y han optado por ser un poco o bastante más violentos, ¿no? Y como dices, pues por eso están los transportistas tan enojados, porque además hay que decir, me regreso a los economics, hay escasez de operadores y los que hay pues seguramente ya no quieren trabajar porque no quieren ser asesinados o siendo sujetos de la violencia. Cristian, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más, porque es un tema muy importante. Ambos, la tecnología y obviamente la seguridad. Esta mañana estoy conversando con Cristian Rauda, él es el CEO de AI27, esta compañía centrada en la inteligencia artificial aplicada al tema de la seguridad en el transporte logístico en nuestro país. Cristian, y si uno observa el mapa de México, ustedes tienen mucha data, obviamente todo el país. Ha crecido, yo me acuerdo que la última vez que hablábamos, hace como año y medio, pues me contabas, bueno, van viendo ustedes el mapa de calor, digamos, por ejemplo, Puebla, Oaxaca es complicado, Puebla, Veracruz es complicado hacia allá. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las zonas calientes hoy en materia de inseguridad en cuanto al transporte? Sí, Rodrigo, el último año los datos más cercanos que tenemos es que tiene por mucho tiempo manteniéndose el Estado de México como el principal generador de violencia y de delincuencia para el transporte de carga, seguido por Puebla y Guanajuato. Con estas tres entidades podemos prácticamente asumir lo que tiene el 93% del problema está concentrado en estas tres entidades. Como te mencionaba hace un momento, inclusive la actividad económica del país no se ha reconfigurado aún por el tema
no se ha reconfigurado o recalibrado por completo con el tema del nearshoring, que apenas está llegando esta nueva ola, por lo que la actividad económica sigue concentrada en los mismos lugares de hace un par de años. Entonces, por lo mismo, la delincuencia sigue operando de una u otra forma en donde tiene pues su fuente de abastecimiento, ¿no? Claro. Ahora, ustedes están en una intensa coordinación con los tres órdenes de gobierno, sobre todo estatal y federal. ¿Qué dirías tú que ha ocurrido en términos de que no se ha resuelto? Porque con la data que hay, obviamente ustedes no son, digamos, pues no son policías como tal, pero sí tienen muchos datos. Y si ustedes los tienen, seguramente la policía pues también los podría tener, porque muchas veces no es tanto la acción policial inmediata ante el suceso o poner retenes súbitamente, eso no necesariamente lo resuelve, sino la investigación, entender cuáles son las células, cómo operan su manejo de dinero, que eso ustedes no se dedican a ello, pero pues sí se tienen modus operandi, se debe tener o se tendría que tener información financiera, cómo se mueven las células, porque al final son organizaciones, ¿no? Humanas, digamos, como actores económicos racionales y pues se mueven entre ellos, se pasarán know-how, seguramente hay redes incluso familiares, etcétera, que se pueden detectar. Sin embargo, parece que todo eso pues no es muy claro y nada más se van haciendo acciones policiales conforme van surgiendo los problemas. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Es falta de recursos, falta de inteligencia? ¿Qué pasa? Que no solo no se va disminuyendo, sino se va incrementando. Fíjate qué interesante pregunta. Nosotros, como bien lo mencionas, estamos muy cercanos a las autoridades. La verdad es que tenemos una gran respuesta por parte de ellos, ¿no? Somos grandes aliados y ellos, más allá de los recursos que puedan o no tener, o que sean o no suficientes para las autoridades, creo que más bien los recursos que tiene la delincuencia organizada hoy son por mucho superiores a los que puede contar las autoridades. Los esfuerzos que hacen los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, la verdad es que son muy importantes, son de gran impacto, pero también se ven siempre superados por este tema de simplemente el acceso al talento por parte y déjame ponerlo entre comillas, pero el acceso al talento que tiene la delincuencia organizada, el uso de recursos financieros que tienen es ilimitado. Como te decía, ya no tienen ni siquiera que pensar ahorita en la parte de tecnológica porque hay mucho volumen de operación para ellos. Entonces, es un contraste entre los recursos que puede utilizar de los tres órdenes de gobierno, que siempre están sujetos y qué bueno, así debe ser, a las leyes y procesos que los rigen, comparado con alguien que no tiene límites presupuestales, Claro. que no tiene ningún tipo de freno. Entonces, si bien es un problema del fuero, inclusive federal, yo creo que es un problema que debemos apoyar y atacar entre todos, ¿no? Entre sociedad, empresas como la nuestra y pues las autoridades. Hacer un trabajo en conjunto y con ello podremos sí vencer este gran reto, ¿no? Claro, y ahí la sociedad, bueno, en la parte de esa mercancía finalmente se coloca en distintos lugares, ¿no? Y ahí pues hay una complicidad quizás no tan obvia, pero pues de la sociedad, que finalmente pues hay mercado para esa mercancía y eso es muy desafortunado. Cristian, tema fascinante, siempre felicitarte por la innovación, por lo que están haciendo. Te mando un gran abrazo. Va uno de regreso y muchas gracias por esta entrevista, esta plática siempre muy amena. Gracias, Cristian. Ahí escuchamos a Cristian Rauda, el CEO de AI27.